Feliz día, jóvenes, reciban un saludo de paz y bien. En el día de hoy desarrollaremos el contenido número 1 de este segundo momento pedagógico, procesos energéticos de los seres vivos, del cual han tenido referencia en clases anteriores. Es muy importante realizar las asignaciones para complementar la presentada en el video, siguiendo las instrucciones dadas. A continuación, entonces, contenido número 1. Uno de los procesos energéticos que vamos a estudiar es la fotosíntesis, la cual se define como el proceso biológico exclusivo de organismos autótrofos, plantas, algas y algunas bacterias, el cual consiste en captar la energía solar y transformar el agua y el dióxido de carbono que toman del ambiente en materia orgánica, azúcares esenciales para la vida. Se efectúa en los cloroplastos y en presencia de la clorofila. Este proceso ocurre en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, que estudiaremos a continuación. Fase luminosa. Ocurre en presencia de luz. Se efectúa en las granas de los cloroplastos. Los rayos solares están constituidos por partículas llamadas fotones. Estos fotones inciden directamente en la clorofila presente en los cloroplastos. Como ven en la lámina, esta clorofila se va a excitar y aumenta su nivel energético de baja energía a otro de energía mayor. Cuando esto ocurre, se efectúa la fotólisis del agua, es decir, la ruptura de la molécula de agua en sus dos componentes, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno va a ser atrapado por una molécula aceptora de hidrógeno llamada nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, transformándose en NADPH, y el oxígeno es liberado a la atmósfera para ser utilizado durante la respiración por todos los seres vivos. Además, se forma ATP, adenosín trifosfato, gracias a la unión del ADP, adenosín difosfato, con un átomo de fósforo. Fase oscura. Ocurre en ausencia de luz. Es una etapa biosintética, es decir, se elaboran compuestos orgánicos. En esta fase se utiliza el ATP de la fase luminosa y la molécula de NADP. Se efectúa en el estroma de los cloroplastos. Ocurre la descarboxilación, es decir, la ruptura de la molécula de dióxido de carbono en sus dos componentes, el oxígeno, que es liberado a la atmósfera para ser utilizado por todos los seres vivos durante el proceso de respiración, y el carbono, que es utilizado para la formación de azúcares a partir del carbono ya fijado, en este caso la glucosa C6H12O6. Posteriormente, la glucosa forma azúcares más complejos, ¿verdad?, como la celulosa, la maltosa, inclusive lípidos y proteínas. Aquí tenemos entonces también la ecuación general de la fotosíntesis, donde vemos el dióxido de carbono más la molécula de agua en presencia de luz y clorofila produce glucosa C6H12O6 más el oxígeno que es liberado a la atmósfera y la energía que se almacena en forma de ATP. Otro proceso energético que vamos a estudiar es la respiración, la cual se define como el conjunto de reacciones metabólicas realizado por todos los seres vivos que tienen el objeto de liberar la energía contenida en la glucosa para ser aprovechada por la célula. Este proceso ocurre en las mitocondrias en presencia de oxígeno y degrada nutrientes hasta convertirlos en dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Es un proceso inverso a la fotosíntesis y se efectúa en tres etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. En este esquema que viene a continuación, quise presentarles las tres etapas de la respiración y los eventos claves. Ahí vemos la glucosa, el proceso de glucólisis, el ciclo de Krebs
y la cadena transportadora de electrones. Posteriormente vamos a explicarle de manera detallada los aspectos o eventos más importantes de cada una de estas etapas. La glucólisis es la primera etapa de la respiración. Como su nombre lo indica, glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa C6H12O6 presente en el citoplasma es sumamente compleja y no puede ingresar dentro de la mitocondria. Por lo tanto, ella va a ser atacada por dos moléculas de ATP, la cual la rompe, la degrada, la descompone en dos moléculas de 3 átomos de carbono llamada ácido pirúvico. Más sin embargo, esta molécula de ácido pirúvico sigue siendo menos compleja, pero aún no puede ingresar dentro de la mitocondria. Ella va a ser atacada por una enzima llamada acetilcoenzima A. Esta enzima actúa sobre la molécula de ácido pirúvico, permitiendo que él libere un átomo de carbono y se transforme en un compuesto de dos carbonos llamado el ácido acético. Este ácido acético sí puede ingresar dentro de la mitocondria y se inicia la segunda etapa de este proceso llamado el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. En el ciclo de Krebs, apenas el ácido acético ingresa dentro de la mitocondria con dos átomos de carbono, él se va a unir con un compuesto de 4 átomos de carbono llamado el ácido oxalacético. Ambos se unen y forman un compuesto de 6 carbonos llamado el ácido cítrico. Algunos autores llaman al ciclo de Krebs el ciclo del ácido cítrico. Hay una serie de reacciones que permiten que el ácido cítrico libere un átomo de carbono, transformándose en un compuesto de 5 carbonos llamado el ácido cetoglutárico. Este ácido también libera un carbono, transformándose en ácido succínico de 4 carbonos, posteriormente ácido fumárico de 4 carbonos y finalmente el ácido oxalacético de 4 carbonos, permitiendo así que el ciclo se repita innumerables veces. Durante este proceso se va liberando una serie de electrones que forman una larga cadena denominada la cadena transportadora de electrones. Esta cadena permite que al final del proceso se una el hidrógeno con el oxígeno formando la molécula de agua o de vapor de agua. Durante esta etapa se forman 36 moléculas de ATP, permitiendo que durante todo el proceso de respiración se formen 38 moléculas de ATP. Y ya para concluir, tenemos entonces aquí la ecuación general de la respiración. Recuerden que es un proceso inverso a la fotosíntesis. Tenemos aquí la molécula de glucosa más el oxígeno en presencia de enzimas que ellas aceleran las reacciones químicas, produce dióxido de carbono, agua y energía en forma de vapor. Bueno muchachos, hasta aquí el tema del día de hoy, de los procesos energéticos de los seres vivos, el cual va a ser evaluado con una investigación con cuadro comparativo y una actividad práctica, las cuales posteriormente le haré publicar en academia. Cualquier consulta, cualquier duda, a través de los canales regulares, estamos para servirle y con el mismo afecto de siempre. Se les quiere y se les recuerda, profesor Luis Villarroel.